¿Alguna vez has ido a la playa y te has encontrado con esa montaña de sargazo que te impide meterte al agua? Uf, claro que sí. O has estado en un tapón brutal de camino a la universidad y te has preguntado, ¿pero por qué nadie arregla esto? Todos 2 días. Bueno, ¿qué tienen en común esas frustraciones con, digamos, un biólogo marino estudiando el coral o un historiador analizando cartas antiguas? Que todas son el punto de partida de algo. Exacto, son el punto de partida de una investigación. Y hoy vamos a hablar de qué es investigar de verdad. No como una tarea para salir del paso, sino como una herramienta para entender y, sobre todo, para cambiar las cosas que nos frustran. Justo a eso voy. Esta es una exploración a fondo sobre qué es la investigación, no como algo que intimida, sino como un proceso lleno de curiosidad y una de las herramientas de cambio más poderosas que existen. Definitivamente. Y para guiarnos en esta conversación, tenemos los trabajos de José Luis Arias González y también el texto clave Research Design de Creswell y Creswell. 2 fuentes excelentes. La misión es simple. Vamos a desmitificar este proceso para que cada quien que nos escucha se vea como lo que es, un potencial agente de cambio a través del conocimiento. Me gusta esa misión, porque la investigación no empieza en un laboratorio, ¿sabes? Empieza con una pregunta, con algo que te inquieta. Pues empecemos por ahí mismo. ¿Qué es investigar? La palabra a veces suena, no sé, pesada, complicada. Totalmente. Pero me topé con una definición de un autor, Bernal, que me pareció genial por lo sencilla que es. A ver. Dice que investigar es simplemente estudiar todo aquello que requiera ser estudiado. Así de simple. ¡Qué buena! Le quita todo el drama, ¿verdad? Y Arias González lo lleva un paso más allá, a lo práctico. Ajá. Él define un problema de investigación como aquello que amerita ser resuelto. Esa idea es poderosa, Cierto. porque si no hay una necesidad real de encontrar una solución, entonces no tienes un problema de investigación, tienes una curiosidad. La investigación nace de una necesidad que se puede palpar. Eso es clave. O sea, no se trata de inventarse problemas, sino de aprender a observar. Exacto. Como ver que los agricultores de mi pueblo están perdiendo sus cosechas por la sequía, o que en mi comunidad no hay espacios culturales seguros para los jóvenes. Son cosas que vemos, que nos afectan. Son problemas reales. Pero, ¿cómo pasamos de esa preocupación, de esa idea que no nos deja dormir, a algo concreto? A un problema que podamos estudiar con rigor. Esa es la pregunta del millón, y es el paso más importante de todo el proceso. De hecho, Arias lo llama el esfuerzo más importante que se realiza en una tesis. Para evitar eso, él propone una guía muy práctica que llama el método del hexágono. Ok, método del hexágono. Suena como un proceso muy lineal, muy ordenado, pero la realidad a veces es caótica, ¿no? Totalmente caótica. Este método te ayuda a ponerle orden a ese caos inicial. Ese es exactamente su propósito. Es una secuencia lógica, de 6 pasos que te lleva de la mano. Dale, vamos a verlos. El primer paso es la situación problemática. Es simplemente describir lo que observas, el dato crudo, el chisme, por así decirlo. El chisme, me gusta. Se ha observado que el 30% de los estudiantes de primer año en esta universidad se dan de baja antes de terminar el semestre. ¡Pum! Es un hecho. Ok, esto está pasando y estos son los números, el dato que duele. ¿Y después? El segundo paso es la teorización del fenómeno. Aquí es que le pones nombre y apellido académico a lo que estás viendo. Ah, ok. Si los estudiantes se van, ¿qué es la deserción universitaria? ¿Qué es la retención? Buscas conceptos, teorías, conectas tu observación con el conocimiento Que ya existe. Le das un marco, un contexto para que no sea solo una queja al aire. Correcto. El tercer paso son los antecedentes investigativos. Aquí haces el trabajo de detective. ¿Qué han dicho otros investigadores sobre esto? ¿Qué factores se encontraron? Claro, para no inventar la rueda. Exactamente. Me imagino que te evita pasar 6 meses trabajando en una idea que creías genial para después descubrir que alguien ya la publicó en el 85. Te lo digo por experiencia. Te ahorra mucho tiempo y frustración. Ok, ¿cuál es el cuarto? El cuarto paso es la importancia del estudio. Aquí te preguntas, ¿y a quién le importa esto? ¿Por qué es importante estudiarlo? La justificación. La justificación. Siguiendo el ejemplo, una alta deserción afecta no solo las finanzas de la universidad, sino el futuro profesional de cientos de jóvenes y el desarrollo del país.
Le das un sentido de urgencia. Entiendo. Y después de justificar por qué importa, me imagino que dices qué es lo que tú vas a hacer. Precisamente, ese es el quinto paso, el propósito del autor. ¿Qué buscas tú con este estudio? Identificar los factores socioeconómicos y académicos que inciden en la deserción para proponer un programa de apoyo, bien específico. Y todo esto te lleva, como si fuera por un embudo, al sexto y último paso, el problema general, la gran pregunta. La pregunta final, clara y directa. ¿Cuáles son los factores principales que determinan la deserción estudiantil en la Universidad X durante el primer año de estudios? ¡Wow! De verdad que es un camino que te obliga a pasar de una simple observación a una pregunta de investigación súper enfocada y que además ya está justificada. Y eso nos conecta con lo que decía el filósofo Mario Bunge. El progreso del conocimiento consiste en plantear, aclarar y resolver nuevos problemas. Este método es una herramienta para hacer eso de forma sistemática. Ok. Y una vez que tienes esa pregunta tan bien formulada, la siguiente decisión es, ¿con qué lentes la voy a mirar? Porque resulta que no hay una sola forma de hacer ciencia. Ahí es que la cosa se pone buena. Porque muchos crecimos con esta idea de el método científico como si fuera una sola receta de cocina, ¿sabes? Sí, una fórmula rígida. Y claro, existen modelos clásicos, como el de Karl Popper, que hablaban de un ciclo de problema, hipótesis y experimentación. Un modelo súper influyente, sin duda. La idea de tener una corazonada educada, una hipótesis, y luego diseñar un experimento para ver si se sostiene. Pero lo fascinante es que el propio Popper y otros filósofos como Paul Feyerabend después argumentaron que la ciencia es mucho más creativa, más desordenada. Feyerabend llegó a decir que en la ciencia todo se vale. No sé si mi profesor de metodología estaría de acuerdo con eso. Bueno, quizá no tan radical, pero el punto es que no hay un único camino para llegar al conocimiento. Ok. Y esto conecta perfectamente con lo que Creswell y Creswell llaman cosmovisiones o perspectivas filosóficas en su libro. Cosmovisiones. Piensa en esto como los diferentes tipos de lentes que una investigadora se puede poner para ver el mundo. Esos lentes determinan qué preguntas hace y cómo busca las respuestas. Me gusta esa analogía de los lentes. ¿Cuáles son algunos de esos lentes que podemos usar? Pues mira, Creswell describe varias, pero vamos a enfocarnos en las principales. La primera es la pospositivista. Ok. Estos son los lentes de la ciencia, digamos, más tradicional. Se busca determinar causas y efectos, se basa en la observación cuidadosa y la medición empírica. Se intenta ser lo más objetivo posible. Ah, ya veo. Así que ese es el lente que usaría una bióloga marina que está midiendo la acidez del agua para ver cómo afecta el blanqueamiento de los corales en la parguera. Exacto. Busca datos, números, una relación causa-efecto. Exactamente ese es el enfoque. Busca una explicación que se pueda probar y hasta cierto punto generalizar. Pero luego te puedes poner otros lentes completamente diferentes. ¿Cómo cuáles? Los de la visión constructivista. Aquí el enfoque no es medir una realidad objetiva, sino entender los múltiples significados que las personas construyen a partir de sus experiencias. Qué interesante. La realidad para un constructivista es algo que creamos juntos, social e históricamente. Entiendo. Así que, en vez de medir el impacto económico de un huracán, un investigador con lentes constructivistas querría, no sé, sentarse con la gente de una comunidad en Yabucoa para entender el significado que le dieron a la reconstrucción. Eso mismo. Las historias que contaron, los lazos que crearon. No se busca una sola verdad, sino la riqueza de todas esas verdades. Diste en el clavo. No buscas la causa, buscas la comprensión profunda de la experiencia humana. Ok, ya tenemos dos. ¿Hay más? Sí. Hay un tercer lente, que es el pragmático. Este es el más práctico de todos, como dice su nombre. Ajá. Un investigador pragmático no se casa con una sola filosofía. Su pregunta principal es, ¿qué funciona para resolver este problema? O sea que si necesita hacer una encuesta con números La hace. y después hacer entrevistas con historias para entender el problema, usa las dos cosas sin problema. Sin ningún complejo. Es un enfoque pluralista, enfocado en las consecuencias de las acciones y en encontrar soluciones en el mundo real. Esto es brutal, porque lo fascinante es que no hay un lente mejor que otro. Para nada. La elección depende de tu pregunta de investigación y de lo que tú como investigador quieres lograr. Ok, esto lo cambia todo, porque significa que la investigación puede ser tan diversa como los problemas que enfrentamos. Así es.
Ya vimos que todo empieza con algo que nos mueve, aprendimos a darle forma con el método del hexágono, y ahora vemos que podemos abordarlo con distintos lentes. Exacto. Pero quiero conectar todo esto con el objetivo principal: convertirnos en agentes de cambio. Se dice que la investigación se vive en 3 niveles: personal, porque te apasiona; social, porque afecta a otros; y político, porque puede cambiar estructuras. ¿Cómo encajan estos lentes en eso? Esa conexión es fundamental, porque a veces medir un problema o entender las historias de la gente no se siente como suficiente, ¿sabes? Cierto. ¿Qué pasa cuando el problema que estudias está anclado en la injusticia, en la desigualdad, en la falta de poder? Y eso nos lleva directamente a la cuarta cosmovisión que presenta Creswell, la visión transformativa. Transformadora. Esa palabra tiene peso. ¿En qué se diferencia de las otras? Surgió porque muchos investigadores, especialmente de comunidades marginadas, sentían que las otras filosofías se quedaban cortas. ¿No eran suficiente? No bastaba con describir la pobreza o entender el racismo. Había que hacer algo al respecto. Autores como Donna Mertens argumentan que esta visión nace para abordar directamente temas de poder, justicia social, discriminación y opresión. Es investigación con una misión clara. ¿Es investigación activista, entonces? Podríamos llamarla investigación comprometida. Tiene características muy definidas. Primero, se reconoce que la investigación no es neutral. Está entrelazada con la política y tiene una agenda de cambio. Ok. Segundo, busca darle voz y poder a los participantes. A menudo es un proceso colaborativo, donde la comunidad no es un objeto de estudio, sino que son co-investigadores. Eso es un cambio de perspectiva enorme. Y tercero, y esto es lo más importante, el objetivo final no es solo entender el mundo, sino reformarlo para mejorar la vida de la gente. Eso es increíblemente potente, y me hace pensar en un problema complejo como el acceso a servicios de salud mental para los jóvenes en Puerto Rico. Un tema crítico. Los números con el lente pospositivista te pueden decir cuántos no reciben ayuda. Las historias con el lente constructivista te pueden decir por qué, el estigma, el miedo. Ajá. Pero un enfoque transformativo haría algo más, ¿cierto? Totalmente. Un estudio transformativo usaría ambos métodos, los cuantitativos y los cualitativos, pero no se detendría ahí. ¿Qué haría? El fin último sería usar toda esa evidencia para trabajar con las comunidades, con los legisladores, con los proveedores de salud para diseñar y abogar por políticas públicas que realmente cambien la situación. O sea que el informe final no es un artículo en una revista académica. No, es un plan de acción. ¡Wow! Entonces esto nos plantea una pregunta fundamental. ¿La investigación es solo para producir conocimiento que se quede en la biblioteca o tiene una responsabilidad social? La visión transformativa responde con un sí rotundo y en mayúsculas. La investigación tiene una responsabilidad enorme de contribuir a una sociedad más justa. Claro, ojo, no todos los estudios tienen que ser transformativos. Necesitamos la ciencia básica que mide y describe. Necesitamos los estudios que nos ayudan a comprender la experiencia humana. Pero esta visión nos da permiso, como investigadores, para que nuestro trabajo tenga un propósito que vaya más allá de lo académico. Me encanta cómo se conecta todo. Vemos que, sin importar si estudias ingeniería, comunicaciones o administración de empresas, la chispa es la misma. Identificar un problema que te importa. Siempre empieza ahí. Y las herramientas, los lentes, los puedes adaptar. La investigación es una herramienta súper versátil para la innovación y la solución de problemas en cualquier campo. Y ahí es donde el talento de los jóvenes investigadores es crucial, porque traen perspectivas frescas, preguntas nuevas, a problemas que a veces son muy viejos y a otros que están naciendo ahora mismo. Cierto. La capacidad de mirar un problema con un lente diferente es lo que genera las soluciones más creativas. En resumen, lo que hemos desglosado hoy es que la investigación es un proceso que, aunque es riguroso, es increíblemente flexible y creativo. Así es. Todo comienza con esa espinita, con algo que nos apasiona o nos indigna. Y hemos visto que no es una herramienta reservada para genios en laboratorios. Es una herramienta accesible y poderosa para cualquiera que quiera entender y, sobre todo, mejorar el mundo que le rodea. Así es. Sin importar la disciplina, ya sea que estés diseñando una aplicación, analizando un poema o desarrollando un plan de negocio sostenible, la investigación te da la oportunidad de ir más allá de la superficie,
de cuestionar lo que se da por sentado y de ser parte activa de la solución. Me quedo con eso. Es un verdadero llamado a la acción, a no ser espectadores. Y para todos los que están comenzando este camino, quisiera dejarles una reflexión final, un pensamiento para que se lleven. Adelante. Al empezar, la pregunta no es solo ¿qué voy a estudiar? La pregunta más profunda, la que define el impacto de su trabajo, es ¿qué visión del mundo aporto a mi estudio? ¿Será esta una investigación que solo describe la realidad o será una que, con todo el rigor y toda la pasión, busca transformarla? La iniciativa de crear este material fue de la doctora Viviana Cruz McDougall, del Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.